Hola, espero que estén muy bien. Que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar. Y hoy día vamos a partir con la guía 15. Hola Martina, Ana Francisca. Si tienen, bueno, ustedes ya saben, si tienen dudas, consultas, me paran en cualquier momento y lo explicamos. Si es que estamos avanzando muy rápido o hay algo que no se queda tan claro. ¿Ya? Así que partamos. Asumo que ninguno tiene dudas. Si, es que si me hablan por el chat o si no se desmutean y me preguntan. Bueno, entonces veamos la primera, ecuación exponencial. Sea A y B pertenecientes a los números reales y distintos de cero, y sean M y N números reales, se tienen las siguientes relaciones. Potencias de igual base. A elevado a M es igual a A elevado a N. Por lo tanto, esto significa que M es igual a N. ¿Ya? Esto, si se cumple la parte de la izquierda, se cumple la parte de la derecha, pero si se cumple la de la derecha, también se cumple la de la izquierda. ¿Ya? Con A distinto a 1 y menos 1. Y la siguiente relación, la potencia de igual exponente también, cuando son iguales, si A es igual a B, eso implica que A elevado a N es igual a B elevado a N. Pero aquí se dan cuenta que aquí tenemos una flecha que indica hacia los dos lados y acá otra que solamente va desde la izquierda a la derecha. Esto significa que si se cumple esto, también se cumple esto, y si se cumple esto, se cumple esto. Pero en el caso de potencias de igual exponente, si se cumple lo de la izquierda, implica lo de la derecha, pero si se cumple lo de la derecha, no necesariamente se cumple lo de la izquierda, ¿ya? Vamos a verlo, vamos a entenderlo un poquito mejor ahora. Veamos en este ejemplo. A cuadrado igual a B cuadrado. Si la flecha fuera doble, uno podría afirmar, esta flecha se refiere, uno podría afirmar que A es igual a B. Sin embargo, no necesariamente ocurre esto. Supongamos que A es igual a 2 y B es igual a menos 2. Entonces vamos a tener que 2 elevado a 2 es 4 y menos 2 elevado a 2 es 4. Por lo tanto, se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado, pero 2, si A es 2 y B es menos 2, no se cumple la parte de la izquierda. Por eso decimos que si la parte de la izquierda se cumple, necesariamente se cumple la de la derecha, pero no al revés. Considerando lo anterior, ahora se puede comenzar a trabajar en las ecuaciones exponenciales, las cuales son ecuaciones que tienen la incógnita en los exponentes, como vimos acá. Para lo anterior se deben igualar las bases para luego igualar la incógnita. Veamos, resolvamos la ecuación 5 elevado a 4 por x igual a 25. Lo que hacemos primero es llevar el 25 a potencia de 5. Es decir, decimos 5 elevado a qué número me da 25, 5 elevado a 2. Aquí, perdonen, pero debería salir este cosito elevado a 2. Vamos a borrarlo acá. 5 elevado a 2. ¿Ya? Eh, entonces, igualándolo a potencia de 5, el 25, lo dejamos igual a 5 elevado a 2. Y por lo que dijimos a principio, dijimos esto. Si a elevado a m es igual a elevado a n, entonces m es igual a n. Y lo hacemos cumplir acá. Como 5 a la izquierda está elevado a 4 por x y a la derecha está elevado a 2, igualamos el 4 por x igual a 2 y despejamos el x. Y así obtenemos el valor de x. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Si 32 por 32 es igual a 2 elevado a x menos 1, ¿cuánto es x más 1? Entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar esto a potencia, el 32. Por ejemplo, lo llevamos a potencia de... ¿por qué pusieron este 3 elevado a 2? Ya, no pesquen en la parte de arriba no la pesquen. Esto no lo pesquen. Tenemos que 32 es igual a 2 elevado a 5 y 32 también es 2 elevado a 5. Por eso lo dejamos de esta manera y a la derecha tenemos 2 elevado a x menos 1. Perdón. Recordando una propiedad de las exponenciales, si tenemos bases iguales y se está multiplicando, se suman los exponentes. Por eso nos queda 2 elevado a 10 igual a 2 elevado a x menos 1. Entonces de esto despejamos x, quedando 10 igual a x menos 1,
nos queda que es x igual a 11, pero nos están preguntando cuánto es x más 1. Por lo tanto, x más 1 es 2. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Si 100 elevado a x menos 5 es igual a 0,01, despejemos x. Podríamos, por ejemplo, dejarlo en potencia de 10. Decimos, primero transformamos el 100 a potencia de 10, que es un 10 elevado a 2, y el 0,01, que es un 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, como sabemos que este es 10 elevado a 2 y todo esto está elevado a x menos 5, se tienen que multiplicar los exponentes. Por eso nos queda 10 elevado a 2x menos 10. Y ahora es solamente despejar el x. Igual a los exponentes. 2x menos 10 es igual a menos 2 y 2x es igual a 8. Si paso el 2 dividiendo a la derecha, me queda x igual a 4. ¿Ya? ¿Se va entendiendo cómo se realizan este tipo de ejercicio? Ya, bacán. Muchas gracias. Sigamos. Vamos ahora con la función exponencial. Se denomina función exponencial. A ver, voy a borrar esto. Se denomina función exponencial a funciones de la familia f de x igual a elevado a x, con a perteneciente a los reales positivos y distinto de 1. La función f de x igual a de x tiene las siguientes propiedades. El dominio, es decir, todos los x que yo le puedo meter a esta función pertenecen a los reales, y el recorrido, es decir, todos los valores que me puede entregar f de x son reales positivos. La gráfica intercepta al eje de las ordenadas en 0,1. ¿Ya? La gráfica intercepta el 0,1. Si a es mayor a 1, entonces f de x es creciente. Aquí voy a detenerme un poquito en este. ¿Por qué la gráfica intercepta el eje de las ordenadas en 0,1? Porque ya que tenemos esta fórmula, sería, si nosotros le entregamos el 0, que es el x que va a esta función, tendríamos que sería un a elevado a 0, y recordemos que cualquier número elevado a 0 nos da 1. Por eso la gráfica siempre intercepta en 0,1. Si a es mayor a 1, entonces f de x es creciente. Si a está entre 0 y 1, sin contar el 1, entonces f de x es decreciente. ¿Ya? Si a fuera igual a 1, sería una recta, porque recordemos que 1 elevado a cualquier número, por ejemplo b, siempre va a ser 1. Y por último, la gráfica no corta al eje de las abscisas. Esto ya que no hay x tal que f de x sea igual a 0. Por ejemplo, eh, si a fuera un número positivo, ¿ya? Si fuera un número positivo y yo quiero tirar esto a 0, este x tendría que ser muy negativo, es decir, tendría que ser menos infinito. Y nosotros ya, como saben, nosotros no contamos esos puntos extremos, ¿ya? Por lo tanto, en teoría nunca toca al eje de las abscisas. Recordemos, eje de ordenadas o ordenadas es el eje Y, eje de las abscisas. Termina así la A, por lo tanto es el eje X, ¿ya? Y un recordatorio. Se presentan las gráficas de dos funciones exponenciales distintas. Notar cómo cambian cuando está entre 0 y 1 y cuando a es mayor a 1. Veamos, por ejemplo, acá a es mayor a 2, por lo tanto esta función es creciente, ¿ya? Aquí lo dijimos acá. Como a es mayor a 2, la función es creciente. Entonces, a medida que va creciendo el x, el f de x también va creciendo. Y por el otro lado, aquí tenemos un a que está entre 0 y 1, que es un medio, y a medida que aumenta el x, es decir, que nos vamos más a la derecha, la función va decayendo en valor. Pero recordemos que esta función, si bien siempre es creciente, nunca va a tocar el eje x, por lo que les dije antes. Y lo mismo para acá. En ninguno de los dos casos tocan al eje de las abscisas. Veamos un ejemplo. Dibujar la gráfica correspondiente a la función f de x igual a 2 elevado a x más 2. Notemos características de esta función. En primer lugar, dado que a es mayor a 1, tenemos que es 2, la función es creciente, ¿ya? Entonces sería algo de este estilo. La función va a cortar al eje de las ordenadas en 0,4. ¿Por qué?
porque recordemos que corta el eje aquí debería ser ordenadas, no coordenadas. Corta al eje de las ordenadas cuando el x vale 0. Pero si el x vale 0 aquí, sería 2 elevado a 0 más 2, que eso es igual a 4. Por eso corta el eje de las ordenadas en 0, 4. Acá cortaban el 0, 1 porque acá el a estaba elevado a x, pero acá está elevado a x más 2. ¿Ya? Es esa pequeña diferencia. Además, se tiene que pasar por el punto menos 2,1. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si reemplazamos el valor por menos 2, si reemplazamos x por menos 2, nos va a dar 2 elevado a 2 menos 2 más 2 es igual a 2 elevado a 0 y es igual a 1. ¿Ya? Por eso pasa por el menos 2,1 y sabemos que pasa por el 0,4. Con los datos anteriores se construye la función de este estilo. ¿Ven? Acá no es necesario ser tan estricto con todos los puntos, sino para que ustedes tengan una idea de cómo se vería esta función gráficamente, ¿ya? Entonces, ustedes pueden empezar a aplicar esos como trucos, por decirlo así, para empezar a obtener 2 puntos para que crucen la curva. Y además, como sabemos que A es mayor que 1, significa que es creciente. Por lo tanto, por eso tiene esa forma. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. El número de protozoos P en cierto cultivo está dado por la función P de t es igual a 10 elevado a t por 5 elevado a menos 1 por 10 elevado a 100, siendo t el tiempo en minutos. Ya recordemos, P es el número de protozoos y t es el tiempo en minutos. ¿Cuál es el número de protozoos al cabo de 1,5 horas? Bueno, lo primero, nos dieron una función que nos da la cantidad de protozoos que hay, que está en función del tiempo, pero en minutos. Y como nos están dando en horas, nosotros lo transformamos a minutos. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que una hora tiene 60 minutos y que media hora o 0,5 horas son 30 minutos, ¿verdad? Entonces, si yo la sumo, me va a dar un total de 90 minutos, que es lo que ponen acá. Entonces, solamente reemplazo. Reemplazo el t por 90 y acá si se dan cuenta, como tienen igual base, estos dos suman los exponentes, 90 más 100 da 190, y después, como tiene un menos 1 el 5, lo hacen como si estuviera dividiendo este número. Y multiplicamos por 2 arriba y abajo, porque de esa manera abajo nos va a quedar un 10. Y como tienen igual base, y está dividiendo este 10 a este otro de arriba, se mantiene la base y se restan los exponentes. Es decir, acuérdense que es como si estuviera elevado a 1. Entonces sería 10 elevado a 190 menos 1. Y por eso nos queda 10 elevado a 189 por el 2 que queda acá. Por lo tanto, esta es la cantidad de protozoos a los 90 minutos. Ahora, vamos con el logaritmo. Ya vimos las exponenciales, vimos la ecuación exponencial, la función exponencial y ahora vamos con el logaritmo. El logaritmo de base a, positivo y distinto de 1, de un número real positivo b, es el número al cual hay que elevar a para obtener b. Lo anterior se puede entender de una mejor manera con lo siguiente. Logaritmo de b en base a es igual a m. Es equivalente a decir que a elevado a m es igual a b, con a, b reales positivos y a distinto de 1. Lo anterior se lee como el logaritmo en base a de b es igual a m. Por ejemplo, dado que 2 elevado a 3 es igual a 8, nosotros podemos decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Si quieren lo pueden leer de esta manera el logaritmo. Yo, por ejemplo, por lo menos se me hace más fácil leerlo así. Veo la base y digo, ya, 2 elevado a cuánto me va a dar 8. Y así es más fácil, por lo menos a mí me sirve más para entenderlo. La base elevado al número que está a un número me va a dar el número que contiene el logaritmo, ¿ya? Entonces, 2 elevado a algún número me va a dar 8. Entonces, el logaritmo de 8 en base 2 es 3. Veamos un ejemplo.
¿Cuánto es el logaritmo de 27 en base 3? Bueno, lo mismo que les dije. 3 elevado a ¿cuánto me da 27? ¿Ya? Entonces, por eso nos queda la ecuación de esta manera. 3 elevado a m igual a 27, con m nuestra incógnita que estamos buscando, el valor del logaritmo de 27 en base 3. Entonces, lo que hacemos es que la parte de la derecha la dejamos en base de 3, 3 elevado a 3 me da 27, y como tienen igual base, igualamos exponentes. Por lo tanto, m es igual a 3. ¿Ya? No es tan difícil, es solamente agarrarle la práctica a esto. Ahora, calculemos el logaritmo de 4 en base 16. Hacemos la misma pregunta. 16 elevado a ¿cuánto me da 4? Dejamos como m en nuestra incógnita. 16 elevado a algo me va a dar 4. Como tenemos 16 a la izquierda y 4 a la derecha, vamos a dejar el 16 en base 4, que es lo mismo que 4 elevado a 2. Y como el 4 elevado a 2 está todo esto elevado a m, se multiplican los exponentes, quedándome a la izquierda 4 elevado a 2 por m. Y esto es igual a 4. Como tienen igual base, yo igualo exponentes. A la izquierda tengo un 2m y a la derecha tengo un 1. Se igualan y después despejo el m. Por lo tanto, m es igual a 1 medio. Y por lo tanto, el valor del logaritmo de 4 en base 16 es 1 medio, ya que 16 elevado a 1 medio, o la raíz de 16, es igual a 4. Algunas propiedades importantes del logaritmo. Logaritmo de 1 en base a siempre es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que cualquier número elevado a 0 me va a dar 1, y eso es exactamente lo que estamos diciendo con el logaritmo. Cuando decimos logaritmo de a elevado a 1, decimos a elevado a qué número me va a dar 1, ¿ya? Entonces, m siempre va a ser 0. Eh, eh, ya que a siempre debe ser un real positivo distinto a 1, ojo con eso. Dado que a debe ser real distinto de 1. En ese caso, la única solución es m igual a 0. Otra propiedad, logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, vemos la base, a elevado a qué número me da a, m tiene que ser 1, por lo tanto se cumple esta propiedad. Y esta otra propiedad es importante. Logaritmo de a en base, o sea, el logaritmo de b por c en base a es igual a la suma de los logaritmos, pero con la misma base, ¿ya? En el fondo, los separan, esta multiplicación de b por c, lo separan en una suma de logaritmos y mantienen la misma base que tenían antes, ¿ya? Esto es importante que se aprendan esta propiedad. Acá dan un ejemplo, que logaritmo de 64 en base 4, se tiene que lo anterior es igual a 3, ahora descompongamos el 64 en 15 por 4 y comprobemos la propiedad, ¿ya? Entonces, sabemos que 64, 16 por 4, lo separan en dos, ¿cómo se llama esto? En dos logaritmos, 16 y 4, y sabemos que 4 elevado a ¿cuánto me da 16? Bueno, es 2, y 4 elevado a ¿cuánto me da 4? 1. Entonces, la respuesta es 3. Y antes sabíamos a priori que era 3, por eso ahora lo estábamos comprobando. Y así como cuando se está multiplicando los logaritmos, cuando se están multiplicando dentro, ojo, es cuando están multiplicándose dentro, se desemboca en una suma. Cuando tenemos una división, esto lo podemos escribir como una resta del que está arriba menos el que está abajo, y mantenemos la misma base, que en este caso era base de A. Y acá comprueban lo mismo. Hace lo mismo como que acá, pero con el tema de la división. Otra propiedad importante. Logaritmo de b elevado a m en base a es lo mismo que m por logaritmo de b en base a. Es decir, si yo tengo un número elevado a algo, yo lo puedo poner adelante del logaritmo y ponerlo como multiplicado. ¿Ya? Acá vemos otro ejemplo de cómo se cumple esto. Logaritmo de 5 en 125, o sea, el logaritmo de 125 en base 5 es lo mismo que logaritmo de 5 elevado a 3 en base 5. Como está elevado a 3, yo lo dejo adelante, esto no lo vean. De parte de la izquierda es dejo el 3 adelante, entonces me queda 3 por logaritmo de 5 elevado a 5, y si ya tengo este logaritmo, nos preguntamos, 5 elevado a qué número me da 5? 1. Entonces 3 por 1, 3. Una cosa importante a mencionar es que
generalmente, o sea, cuando nosotros no describimos la base, por ejemplo, si es que lo escribimos de esta manera, nos estamos refiriendo siempre a un logaritmo en base 10, ¿ya? Siempre se asume que si es que no escribimos la base, por ejemplo, que es base 2 o base 3 o cualquier base, se asume que es base 10. ¿Cuánto es el logaritmo de 5 más logaritmo de 3? ¿Ya? Aquí podemos aplicar la propiedad que tenemos acá. Podemos juntarlas y multiplicarlas. Por propiedad tenemos que nos queda el logaritmo de 15. Ya tenemos resuelto, en el fondo hay que aplicar la propiedad, no resolverlo tan exhaustivamente. Otro ejemplo. Si el logaritmo de a en base 3 menos el logaritmo de b en base 3 es igual a 2, ¿cuánto vale a partido en b? Entonces, aplicando la propiedad, nosotros sabemos que logaritmo de en base 3 de a menos logaritmo en base 3 de b es lo mismo que el logaritmo en base 3 de a dividido en b. Y lo igualamos a 2, y después, como sabemos que esto es un logaritmo, decimos 3 elevado a 2 nos tiene que dar a partido en b. Por lo tanto, a partido en b es igual a 9. Vamos con otro ejemplo. Descompongamos el logaritmo de a partido en b dividido en c cuadrado, ya aplicando las propiedades que sabemos. Primero, sabemos que si es que están multiplicándose, nosotros lo podemos separar en sumas de logaritmos. Entonces, podemos descomponerlo en sumas y a la vez podemos descomponerlo en una resta. Entonces, primero lo que hacemos es logaritmo de AB menos logaritmo de c cuadrado, ¿verdad? Y este después yo lo puedo descomponer en la suma, que nos quedaría de esta manera. ¿Ya? Ya, aquí el único cambio que hacemos es que como este está al cuadrado, dejamos el 2 adelante, multiplicando el logaritmo. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. ¿Están entendiendo cómo funciona el tema del logaritmo? ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? ¿Algo que quizá sea un poco enredado? Las propiedades, por si acaso, se las van a tener que aprender. Las propiedades principales son la de la suma, la de la resta y esta que pasa el exponente m hacia adelante multiplicando. Ya. Muchas gracias. Gracias por contestar. Vamos bien, qué bueno. Voy a borrar esto. Ya. Ahora pasamos a la función logarítmica. Se define la función logarítmica como f de x igual a logaritmo de x en base a. La forma del gráfico depende de si a está entre 0 y 1 o si es mayor a 1. Se tiene que el dominio para los dos casos son los reales positivos, mientras que el recorrido son los reales. ¿Por qué decimos que el dominio son los reales positivos? Porque a priori definimos que A va a ser un positivo. ¿Por qué? Porque está entre 0 y 1 o va a ser mayor a 1. Entonces, si tenemos un número positivo elevado a algo, me tiene que dar un número positivo, no me puede dar un número negativo. Por eso el recorrido, o sea, ¿cómo se llama esto? El dominio tiene que ser solamente reales positivos. Entonces los recorridos pueden ser cualquiera, son los reales. Veamos. Si A es mayor a 1, en este caso el gráfico de la figura es el siguiente, ¿ya? Es creciente. Tomamos como ejemplo f de x igual a logaritmo de x en base 2, ¿ya? Y pueden comprobar que estos puntos se cumplen. Ustedes tienen que, no es tan importante que vean cada punto de por sí, sino que se aprendan más o menos cómo es el comportamiento, cuál es la forma de la gráfica, y que puedan rescatar algunos puntos. Por ejemplo, acá sacaron el 1,0 porque es re simple. Si yo le pongo el 1 al x, digo 2 elevado a ¿qué número me da 1? A 0. Obtengo eso. Por ejemplo, el 2,1. Pongo el x como 2 y digo 2 elevado a ¿qué número me da 2? Me da 1. Entonces ya puedo sacar 2 puntos por el que pase la función y me queda de esta manera más cercano a cómo es en realidad. Bueno, este es el caso de que si a es mayor a 1. Pero en el caso de que a está entre 0 y 1, la gráfica es de la siguiente manera. ¿Ya? Y de nuevo, sacan 2 puntos que son fáciles de obtener. Que en este caso es un medio porque la base es el mismo, por lo tanto el valor de eso va a ser 1. Y
el x igual a 1 porque cualquier número elevado a 0 me da 1. ¿Ya? Entonces, si a es mayor a 1, la función es creciente, y si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. En caso que a, bueno, aquí repiten un poco lo mismo, que es decreciente en un caso y en la otra es creciente. La función logarítmica pasa por los puntos 1,0 y a,1. ¿Por qué esto? Bueno, repito. Si x vale 1, nosotros sabemos que cualquier número elevado a 0 me da 1. Por eso 1,0 pertenece a este punto, o sea, a esta función. Pero también sabemos que a,1 pertenece a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos el a en vez del x, vamos a decir a elevado a qué número me va a dar a, el 1. Por eso se cumplen siempre esos dos puntos en este caso de la función, si es que está planteada de esta manera. Si está planteado de otra manera, puede que no se cumplan estos casos. El gráfico de la función logarítmica nunca toca el eje y, ya que x igual a 0 no es parte del dominio de la función. A ver, tenemos logaritmo, logaritmo base a de x. Si nosotros decidiéramos que x sea 0, tendríamos que a elevado a algo nos va a dar 0. Pero nosotros sabemos que a es positivo, es mayor a 0. Puede estar entre 0 y 1 o ser mayor que 1, pero sabemos que es positivo. Pero no hay ningún número que me haga igual a 0 este positivo, si es que yo lo leo al número. La única manera es que, si se dan cuenta, si yo hago cada vez un número, por ejemplo, si hago a menos 1, eso me da 1 partido en a. Si hago a elevado a menos, menos 5, va a ser algo más pequeño. Entonces, la manera que vamos a llegar a esto es que sea menos infinito o más infinito, dependiendo de si a está entre 0 y 1 o si es mayor a 1. ¿Ya? Véanlo de la siguiente manera. Para que x sea 0, el y, es decir, la función tiene que tomar un valor infinito positivo o infinito negativo. Vamos a verlo con la gráfica de antes. En este caso, la función es creciente, pero para que x sea 0, es decir, para que esté en esta, para que cruce el eje de las ordenadas, tiene que ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y el valor para que toque el eje y va a ser menos infinito. En el caso de que esté entre 0 y 1, está entre 0 y 1, siempre va a estar pegándose cada vez más el eje Y, pero nunca lo va a tocar. Entonces, en el infinito positivo lo va a tocar, pero realmente nunca tenemos el valor de esta función con x igual a 0, ¿ya? Para que les quede más claro. Entonces, vamos a partir con los ejercicios. ¿Alguien tiene dudas hasta ahora? Por mientras que partan con el 1 y yo lo sigo, ¿ya? Para que empiecen a aplicar logaritmos. Les advierto, estos son varios ejercicios, son 60 creo, para que tengan harto para ejercitar, porque la verdad el logaritmo a veces es fácil de confundir y es bueno que ustedes tengan más práctica haciendo los ejercicios, ¿ya? Así que adelante, no, empiecen a hacer los ejercicios y yo los sigo en un ratito.
Ya. Le escribí a los de la otra sección, por si acaso yo paso la asistencia con Sócrates, le escribí en el chat el link para que se metan. Ese es el room name, se los puse en el chat, y la respuesta correcta es ñoquis. Cuando pongan el nombre, acuérdense de poner el nombre y el apellido, ¿ya? Para poder pasar la asistencia. Tranquilo, Martín, yo te lo pongo como asistencia. Pero en el fondo es para poder tenerlo a todos aquí rápido. Ya. Vamos con el primer ejercicio. Asumo que no hay duda hasta ahora, pero si tienen me preguntan. Ya. Si 3 elevado a 2x es igual a 3, entonces 2x menos 3 es igual a. Bueno, recordemos que lo que vimos antes, si tienen bases iguales en este tipo de ecuaciones, nosotros podemos igualar los exponentes, es decir, de esto yo obtengo que 2x es igual a 3. Por lo tanto, si 2x es igual a 3, 3 menos 3 es igual a 0. Respuesta correcta, letra A. Vamos con el segundo, que es un poquito más enredado, pero ni tanto. Tenemos que de esta ecuación despejar el x. Yo lo que les dije antes es que cuando tengamos este tipo de ejercicio, tratemos de dejarlo en una misma potencia, ¿ya? Porque así nos vamos a poder aplicar las propiedades y es más fácil el cálculo. En este caso, podríamos dejarlo en base 2, porque, por ejemplo, para que nos quede de esta manera, 2 elevado a 2, x más 1 por 2 elevado a 2x menos 6 menos es igual a 1 medio elevado a x. Esto es igual a, como está elevado, todo esto está elevado a x más 1, se multiplican los exponentes. Me queda 2 elevado a 2x más 2 por 2 elevado a 2x menos 6 igual a el 1 medio es lo mismo que 2 a la menos 1, ¿ya? Acuérdense. Por lo tanto, si tengo un 2 elevado a la menos 1, elevado a esto, se multiplican los exponentes, quedándome 2 menos x. Como hay una suma acá, o sea, hay una multiplicación acá, de bases iguales se suman los exponentes. Me queda a la izquierda 2 elevado a 4x, 2 menos 6 menos 4, es igual a 2 elevado a menos x. Por lo tanto, ahora que tienen bases iguales, puedo igualar los exponentes. 4x menos 4 es igual a menos x. Por lo tanto, 5x es igual a 4. X es igual a 4 quintos. Está bien, ¿no? 4 quintos. Respuesta correcta, letra B. ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo cómo voy resolviendo los ejercicios? Por mientras les dejo, que bueno, bacán que vayan entendiendo. Les dejo por mientras que avancen con el 3 y yo los sigo, ¿ya? Para que empiecen a soltar la mano con este tipo de ejercicio.
Ya, vamos a ver cómo les fue. Eh, bueno, aquí lo tenemos 3 elevado a x más 3 elevado a x más 1 más 3 elevado a x más 2 igual a 3. Ya. Entonces x es. Bueno, si se fijan, la parte de la izquierda yo la puedo factorizar. Yo la puedo factorizar por 3 elevado a x. ¿No me escuchan? ¿Aló? ¿Va? Diego, parece que tienes problemas con tu audífono. Quizás saca el audífono y vuelva a ponerlo en el celular o en el computador si es que lo estoy ocupando. Muchas gracias a todos por responder. Ya. Entonces, por mientras, si se dan cuenta, nosotros podemos factorizar la parte de la izquierda por 3 elevado a x. ¿Ya? Entonces, ahí lo voy a escribir. Ya. Entonces factorizo y me queda, la parte de la izquierda me queda de la siguiente manera. 3 elevado a x, ¿por cuánto me da eso? Por 1, más 3 elevado a x, ¿por cuánto me da esto? 3 elevado a 1. Más, y después hacemos lo mismo con este, que sería 3 elevado a 2, ¿ya? Porque acuérdense que ocupamos la propiedad de que si tienen bases iguales se suman los exponentes, ¿ya? Por eso me queda lo mismo de la izquierda. Y todo esto es igual a 3. Entonces 3 elevado a x por 1 más 3, 4. Esto es 9, 9, 3 y 1. Si lo sumamos, 1 más 3, 4, más 9, 13. Igual a 13. Pasamos dividiendo el 3 a la derecha, quedándonos 3 elevado a x igual a 1. Y nosotros sabemos que para que 3 elevado a algo nos dé 1, x tiene que ser 0, ¿verdad? Porque cualquier número elevado a 0 nos da 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Vamos con el siguiente. Vamos con la 4. Con respecto a la función f de x igual a 5 elevado a x, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? Bueno, la función es creciente, efectivamente es creciente, porque acuérdense lo que vimos antes. Vimos que esto era función, a ver, un segundo, función exponencial. Vimos lo siguiente, que cuando si a, ya, si tenemos esta función, que es la función exponencial, si a es mayor a 1, entonces f de x es creciente. Entonces, efectivamente es creciente. Por lo tanto, esta es verdadera. F de 2 es igual a 25, bueno, reemplazamos. 5 elevado a 2, efectivamente es 25. Por lo tanto, esa también es correcta. La gráfica no intersecta al eje de la abscisa, es decir, tenemos un f de x igual a 0, tendríamos que tenerlo de la siguiente manera. 5 elevado a x es igual a 0. Y efectivamente nunca intersecta, porque este x tendría que hacerse muy pequeño, o sea, muy negativo, para que llegue a ser 0, sería un menos infinito. Así que nosotros no lo consideramos como que toca el eje de la abscisa. Por lo tanto, también es correcto. La gráfica intersecta el eje de las ordenadas en el punto 1,0. Bueno, si lo reemplazamos, 5 elevado a 1 me va a dar 5. Y esto es distinto de 0. Por lo tanto, esta es incorrecta. Entonces yo ya puedo sacar de esto deducción que la D es la correcta. Pero también si quieren podríamos revisar esta, que 5 elevado a la menos 2 es menor que f elevado a 2. Pero es fácil de verlo. 5 elevado a la menos 2, que es 5 elevado a 2. Nosotros sabemos que esto es lo mismo que 1 partido en 25 y esto es 25. Por lo tanto, sí se cumple. ¿Ya? Vamos con la 5. Quiero que ustedes avancen un poquito con la 5 y yo lo sigo.
Ya. Veamos cómo les fue. Dada la función f de x igual a 1/4 elevado a x, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? ¿Qué respuesta pusieron? Pues escríbanme en el chat para ver más o menos cómo van yendo. Ya, la primera es verdadera, me dice Cristian. Vamos a ver. Es verdadera, efectivamente. ¿Por qué? Porque el a, que sería 1/4, es menor que 1 y mayor que 0. Por lo tanto, si se cumple la primera. La segunda, ¿es verdadera o no es verdadera? Bueno, sabemos que es solamente reemplazar. Tenemos 1/4 elevado a menos 2. Como está elevado a menos 2, yo lo doy vuelta, me queda 4 elevado a 2 y esto es igual a 16. Así que, bien, también es verdadera. La tercera, ¿es o no verdadera? Falso, me escribe. Vamos a ver. 1/4 elevado a menos 1 es 4 y 1/4 elevado a 1 es 4. 1/4. Entonces, efectivamente, va. No, no es falsa, es verdadera. ¿Por qué? Porque le pusimos el menos 1, entonces lo dimos vuelta, entonces el f nos dio 4 y el 1/4, si lo elevamos a 1 nos queda igual. Por lo tanto, sí se cumple esto. Efectivamente, 4 es mayor que 1/4. Entonces la respuesta correcta es 1, 2 y 3. ¿Ya? Ojo con el menos 1, ¿ya? Cuando estamos elevando a menos algo, tranquilo, cuando estamos elevando a menos algo, es lo mismo que dar vuelta a la fracción, tirar el numerador al denominador y viceversa con el denominador. ¿Ya? Entonces después de hacer esto lo comparamos y resulta bien fácil verlo cuál es más grande y cuál es más chico. A ver, yo me voy a saltar el 6 porque es un poquito más de lo mismo. Ya, el 7. Quiero que me respondan cuál es la respuesta correcta de la 7. O por último, cuál creen que es. Recuerden el tema de el a, cómo va cambiando la función, cómo cambia si le cambio el x. ¿Ya? Quizás les sirva un poco que vuelva a esta parte. ¿Ya? Recuerden, así es la función de f de x igual a 2 elevado a x. Y esta es la que nos están pidiendo. Esta. 2 elevado a x menos 1. La Constanza dice C, Martín también. Montserrat. A ver, parece que la C es la predilecta. Vamos a ver. Ya, primero nos fijamos en el A. Y en este caso el A es mayor a 1. Por lo tanto, es creciente. Y ya solamente con esto ya sacamos de la lista a la B. ¿Ya? Vamos con lo otro. Veamos en qué punto corta al eje Y. Y para que corte el eje Y vamos a tener que X sea 0. Por lo tanto, f de 0 vamos a tener que es 2 elevado a menos 1. Por lo tanto, f de 0 es 1 medio. ¿Córtalo un medio acá? No. ¿Córtalo un medio acá? Sí. ¿Córtalo un medio acá? Sí. Acá, no. Ahora, si nos fijamos en estos dos, vemos que aquí comparten el eje Y en este punto, el valor del Y, pero acá cambia el X. Así que veamos en cuál de los dos nos da 2. Veamos f de 1. Va a ser 2 elevado a 1 menos 1, que es igual a 2 elevado a 0. Eso es igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, esta no puede ser. ¿Ya? Ah, perdón. Me equivoqué. Como le pusimos el f de 1 nos debería dar 1, pero acá nos está dando 2. Por lo tanto, esta es incorrecta.
Y nos quedamos entonces con la alternativa E. ¿Ya? La E es la correcta. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, empezamos a ocupar todas las propiedades que son referentes al A, de cómo se comporta la curva, si es que es positiva, o sea, si es que es creciente, si es que es decreciente, y ver el tema de los puntos en donde va cruzando. Y es muy simple, es solamente cambiar los X de tal manera que obtengamos los mismos ejes, los valores Y asociados a los puntos que nos dan. ¿Ya? Así que bien. Esta también me las voy a saltar. Ya, hagamos esta. Empiecen con esta, con la 10. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si se fijan, es factorizar. Están tirando B, puede ser C, vamos a ver. Acá, como son puros números iguales, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que esto es igual a 6 elevado a 3 por, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6. Y si tenemos por 6, es lo mismo que estuviera elevado a 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 6 elevado a 4, la B. ¿Ya? Este es solamente empezar a aplicar nuestras propiedades y también fijarnos de cómo podemos facilitar el ejercicio. Acá, como son todos iguales, lo que más nos conviene es factorizarlo. ¿Ya? Denme 2 segundos. Ya, la 11. Este se va a demorar un poquito más. Acuérdense lo que hemos estado hablando todo el rato. Cuando tenemos ecuaciones de este estilo, tratemos de igualar las potencias, o sea, las bases, perdón, ¿ya? Entonces voy a esperar un minutito más. Ya Marcelo me respondió, pero vamos a esperar un minutito más para que el resto pueda obtener algún resultado. Ya. Entonces, tenemos esta ecuación. Yo les dije que tenemos que tratar de igualar los, ¿cómo se llama esto? Las potencias. Entonces, este 243, nosotros lo podemos desglosar de esta manera. Igual a, nosotros sabemos que 243 es lo mismo que 81 por 3. ¿Ya? Esto es una manera que yo hago personalmente. A mí se me facilita verlo así. Entonces, ya descomponiéndolo así, yo también puedo descomponerlo de otra manera. Digo, 81 también yo sé que es 9 por 9. Entonces, estos son 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 3. Por lo tanto, esto es igual a 3 elevado a, se suman los exponentes, 2 más 2 más 2 más 1, 5. Eso es igual a 3 elevado a x más 2. Y ya con base iguales igualamos los exponentes. X más 2
es igual a 5, por lo tanto el x es igual a 3. ¿Ya? ¿Está correcta? Letra A. Ah, ojo. Ya, bien, ahí fallé yo. Me están preguntando no por el x, me están preguntando por el 2 elevado a x. Estas son pillerías típicas de la prueba. Es solamente de lectura. Entonces 2 elevado a 3 es 8. La respuesta correcta efectivamente era D. Muy bien, Marcelo y Diego. Ya. Les dejo, por si acaso, son hartos ejercicios para que los utilicen, aprovechenlos de ejercitar, y al final de la guía están todas las respuestas. En todas las guías tenemos la respuesta para que ustedes puedan ir soltando la mano en cada materia. Eh, ya, hagan la 15. Una pista acá, por si acaso, si no saben cómo empezar, fíjense en las alternativas cómo están dispuestas. ¿Ya? Fíjense bien. La misma alternativa les dan una pista de cómo tienen que hacer este ejercicio. Ya, entonces voy a empezar a hacerlo. Es un poquito más enredado este ejercicio porque en el fondo partimos de nada a la izquierda y terminamos con otra, con una suma distinta que no sabemos de dónde viene. Entonces, yo lo que les decía era que se fijaran en las alternativas para tener una pista. ¿Por qué? Porque si se fijan, todas las alternativas tienen un m cuadrado. Entonces, eso nos da la pista de que para obtener este valor tenemos que elevar al cuadrado el m, y sumarle o restarle algo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a elevar al cuadrado el m, que en el fondo es esto. Entonces, 2 elevado a x más 2 elevado a menos x por al cuadrado. Eso es lo mismo que por 2 elevado a x más 2 elevado a menos x. Multiplicamos término a término, nos queda 2, 4. ¿Ya? Llegamos a esto, pero nosotros también podemos bajar estos dos. Podemos elevar el número de abajo y dejar los x arriba. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. Sería 4 elevado a x más 4 elevado a menos x más 2. ¿Ya? Entonces, y como estamos buscando esto,
sabemos que esto es m cuadrado. M cuadrado. Y como nos están pidiendo el valor de eso, y nosotros sabemos que todo esto, perdón, es m cuadrado, y nos están pidiendo solamente eso, entonces la respuesta sería m cuadrado menos este término, es decir, menos 2. Por lo tanto, respuesta correcta, letra D. Ya, este ejercicio quizás era un poquito más rebuscado, pero recuerden fijarse en la alternativa, tratar de buscar pistas dentro de la misma pregunta. A ver, a ver. Ya, vamos a hacer la 18. Hagámosla juntos. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones es o son siempre verdaderas? Ojo, con el siempre. ¿Por qué? Porque puede que en algún caso se cumpla, pero estamos viendo en el caso de que siempre, ¿ya? Es importante darse cuenta de eso. Entonces, la primera, a elevado a 3 es igual a 7 elevado a 3. Entonces, a es igual a 7. ¿Es verdadera o falsa esta? Bien, Diego, esta es verdadera. ¿Por qué? Porque, no, filo, esta es verdadera porque en el fondo no hay ningún otro número que me haga cumplir esta igualdad, ¿ya? En el caso, ahora se van a dar cuenta en cuáles casos no. Si b elevado a 4 es igual a 4 elevado a 4, entonces b es igual a 4. ¿Es verdad esto? Falso, muy bien, Diego. ¿Por qué? Porque podría ser que el b fuera menos 4, ¿ya? Entonces, si el b fuera menos 4, sí se cumpliría esta parte, ¿ya? Se cumpliría el b a la cuarta igual a 4 a la cuarta. ¿Por qué? Porque cuando estamos elevando a un número par, el número negativo desaparece y te queda como un más. Aquí no, perdón, pero te queda como un más en el resultado final. Entonces, nosotros a partir de esta suposición o de esta hipótesis, no sé cómo llamarlo, pero en la parte de la izquierda no podemos decir entonces que b es igual a 4. Por lo tanto, esta es mala. La 3, ¿verdadera o falsa? Mm. Esta es verdadera. ¿Por qué? Porque acá no tenemos involucrado ningún signo que nos entorpezca los elevados. ¿Por qué? Porque si A fuera negativo, entonces el A elevado a 5 también nos va a dar un negativo, porque estamos elevando un número impar, ¿ya? Y si la izquierda me da un número negativo, entonces a la derecha también voy a tener un número negativo. Entonces, la única manera que se cumpla esto es que ambos sean iguales. Y si A es positivo, si A elevado a 5 entonces va a ser positivo, y B elevado a 5 va a ser positivo. Por lo tanto, también son iguales. Por eso son solamente 1 y 3. La 19. Vamos con la 19. ¿Qué alternativa piensan que es la correcta? O sea, en verdad, ¿cuál es la falsa? Bueno, correcta, pero ¿cuál de estas alternativas no es verdadera? Ya, Diego dice la D. ¿Alguien más? La C tira Marcelo. Tenemos la D, la C. ¿Alguien más? Otra alternativa que.
que piensen también qué son esas alternativas que dijeron. Bueno, nos quedamos con la C y la D. Ya. La Constanza también dice D. Vamos a ver. Felipe también. Bueno, lo único que tenemos que fijarnos o sea, en cada alternativa tenemos que fijarnos en cosas distintas. Primero, las funciones crecientes nos fijamos en el A. En este caso, el A es mayor que 1. O sea, A en la f de x es positivo, es creciente, perdón. Por lo tanto, esta alternativa es correcta. O sea, es verdadera, no correcta. La correcta es la falsa. F de 2 es igual a 9. Bueno, reemplazamos. 3 elevado a 2, efectivamente es 9. Por lo tanto, esta también se cumple. La gráfica no intersecta el eje de las abscisas, recordemos, abscisas es el eje X. Por lo tanto, si tocamos el eje X, ¿cómo se llama esto? Es el que Y sea 0. O, en este caso, que es nuestro f de x sea 0. Entonces, nosotros decimos, si tenemos algún x para el cual 3 elevado a x sea 0, y la respuesta es que sí, pero no. El x que nos hace que sea 0 sería un menos infinito, porque así nos quedaría un 1 partido en 3 a la infinito, y si hacemos el número de abajo infinitamente grande, este número nos va a dar igual a 0, pero nosotros no consideramos ese caso, por lo tanto, efectivamente no intersecta la abscisa. La D. La gráfica intersecta el eje de las ordenadas en el punto 1,0. Bueno, reemplacemos. F de 1 es igual a 3 elevado a 1, que es 3. Y esto es distinto de 0. Por lo tanto, esta es incorrecta. Está correcta, letra D. También pueden confirmar con la E, que no es por si es que tienen las dudas, pero ya con esto es suficiente para determinar que la alternativa correcta es la D. Vamos a ir con esta última, con la 20, que ya tenemos unos 5 minutitos. Les doy un minuto. Esta igual es rápida de hacer, pero piensen en cuál la alternativa puede ser la correcta. Recuerden, cuando hablamos de creciente, significa que si el x crece, entonces, o sea, cuando el x crece, entonces el f de x también crece. ¿Ya? Tengan eso en cuenta. ¿Qué alternativa creen que es la correcta? Quizás les conviene o sea, les conviene pensar, ver cada caso e ir comparando cómo va cambiando la función a medida que yo me voy moviendo más a la derecha en el eje X. ¿Ya? La A o la E. Vamos a ver. Ya, primero, nosotros dijimos que si tenemos una función de este estilo, AX, si A es mayor a, bueno, en este caso sería que el K fuera positivo, ¿ya? Para que X exista. O sea, para que sea igual al X. Entonces, decimos, si A es mayor a 1, entonces es creciente, pero si está entre 0 y 1, no va a ser creciente, va a ser decreciente. Y la forma decreciente es justo esta, si se fijan. Si está entre 0 y 1 y K es mayor que 1, solamente va a ser el mismo X, pero por un ponderado, que va a ser el K. Y en ese caso va a ser decreciente, que es el caso que era así. ¿No? No, era así. Ya. Entonces ya descartamos en la E. Vamos con otra que no sea familiar. Esta. Ya con esta es suficiente. Nosotros lo que vimos antes era que si teníamos una forma de
a elevado a x, imaginen que no está acá, a elevado a x, y el a es mayor que 1 y k es mayor que 1, entonces va a ser positivo. Si a es mayor a 1, perdón. Entonces, si tenemos una forma, era una forma así, ¿ya? Si yo el x lo multiplico por algún valor que más encima también es positivo, este va a seguir esta trayectoria. Puede que sea una pendiente un poquito más chiquitita o que crezca más rápido, pero en el fondo el comportamiento va a ser el mismo. Por eso la respuesta correcta es la letra A. ¿Ya? Entonces, repito, me fijé en los casos que yo conozco. Si quieren pueden probarlo con cada uno, pero eso es más tiempo. Yo me fijé en el caso que conocía, que cuando K era mayor a 1, si el A está entre 0 y 1, entonces es decreciente, y si es mayor a 1, es creciente. ¿Ya? Preguntas hasta ahora, preguntas de la clase, de este ejercicio, de algo de la materia, cualquier cosa. No, en el fondo era decreciente, lo que habíamos dicho, que si A estaba entre 0 y 1 y él está de esta forma, a elevado a x, lo íbamos a tomar como decreciente. En el fondo, si lo multiplicamos por k, es solamente un ponderado, pero es el mismo comportamiento de la función. Bueno, si no tienen más dudas, vamos a estar terminando la clase aquí. Ojalá que hayan podido aprender, que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta o consulta, yo me quedo hasta más tarde, ¿ya? Así que a los que se van por mientras, chao, chao, que les vaya muy bien. ¿Cómo se intersecta o no algún eje? Eso lo sabes cuando... Chao, chao, que estén muy bien, cuídense. Consuelo, para saber si es que intersecta o no algún eje, tú tienes que fijarte en los distintos casos. Por ejemplo, tienes que ver cuando f de x es igual a 0 o cuando x es igual a 0, ¿ya? Ves los distintos comportamientos. Por ejemplo, yo acá me fijé que si yo quiero hacer f de x igual a 0, chao, chao, cuídense, que estén muy bien. Si yo quiero hacer f de x igual a 0, tengo que hacer 3 elevado a x igual a 0. Pero para que esto sea 0, el x tiene que ser menos infinito. Y nosotros no estamos considerando el menos infinito como un valor, o sea, el menos infinito no lo consideramos como tal, sino que vemos un punto muy lejano, pero en verdad nunca llega al 0, ¿ya? Porque nos quedaría de la forma que les dije. 1 elevado a 3, elevado a infinito, el 3, abajo, ¿ya? Entonces, el número en sí, si tienes, por ejemplo, un x, imaginemos que hay un número infinitamente grande que sea x. Si encuentro un número que sea más grande aún, perdón, número más grande aún que x, por ejemplo, un x más 1, si este era 0, entonces, ¿qué número me va a dar? También debería ser 0, porque es un número muy grande. Por eso, en estos casos que hay como inconsistencia, decimos que no toca el eje de las ordenadas o la abscisa. ¿Ya? Tenéis que ponerte en esos casos extra. Chao, chao, que esté muy bien, cuídense. No sé si eso te aclaró un poquito más, Consuelo. Pero si hay algo que no te quede claro, dime nomás. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Buena semana. Ya, qué bueno. Nos vemos, que les vaya muy bien. Cualquier cosa me preguntan después por WhatsApp o sí, por WhatsApp. No tengo problema.